Manejo básico de archivos en Java. Todos los datos que creábamos en nuestros programas solamente existían durante la ejecución de los mismos. Cuando salíamos del programa, todo lo que habíamos generado se perdía. Es decir, que al salir de un programa, los datos generados quedarán guardados en algún lugar que permitieran su recuperación desde el mismo u otros programas. Los programas en sí usan variables para almacenar información, como datos de entrada y los resultados calculados y valores intermedios generados a lo largo del cálculo. Los archivos del bajo nivel. Desde el punto de vista de más bajo nivel podemos definir un archivo fichero como el conjunto de bits almacenados en un dispositivo y accesible a través de un camino de acceso que lo identifica. El criterio de contenido. Sabemos que es diferente manipular números strict, aunque en el fondo acaban siendo los mismos bits en memoria del ordenador. Los archivos de caracteres, que son también los exclusivamente por caracteres y que por tanto puede crearse usando un editor, que en sí es la lectura y escritura y trabajo con caracteres. Los ficheros de código son ficheros de texto. En cambio, un fichero binario ya no está formado por caracteres, sino que los bytes que contiene puede representarse con números y imágenes y sonido. El criterio de modo acceso. Existen dos modos básicos de acceso a la información contenida en un archivo, que es la secuencial. La información del archivo, que es una secuencia de bytes, de manera que para acceder al byte o carácter yésimo se ha de haber accedido anteriormente a los yésimos anteriores. En el modo acceso directo nos permite acceder directamente a la información del byte y yésimo. Un ejemplo muy conocido de acceso directo lo tenemos con los vectores arrays. En Java los distintos tipos de ficheros se diferencian por las clases que usamos al representarlos y manipularlos. Las clases que usaremos en este caso serían java.io, por lo que deben ser importadas. Cuando abres tu nuevo programa no te las manda directamente. Para eso, el tratamiento de los errores, que son las excepciones, son un mecanismo que permite a los métodos invocar que algo anómalo ha sucedido y que impide su correcto funcionamiento, de manera que los ha invocado para detectar la situación errónea. El método ha lanzado una excepción. Cuando esto sucede, en vez de seguir con la ejecución normal de instrucciones, se busca hacia atrás las secuencias de llamadas para hacia alguna que quiera atraparla, un catch. Muchas excepciones que existen en Java, por ejemplo dividir entre 0, dividir por 0, son excepciones de un tiempo de ejecución. En Java existe otro tipo de excepciones, las más denominadas excepciones comprobadas, que obligan al programador que dentro del código de un método invoca unas instrucciones que puede lanzar o bien atrapar dicha excepción con un try catch y declarar una cabecera del método que dicho método puede lanzar una excepción usando un trunc. Tratamiento simplificado de secciones. Para este vamos a crear un código de los ficheros que tendrá la siguiente estructura. Este código try intenta ejecutar esas instrucciones y en caso de producirse un error en el tratamiento de los ficheros se lanza un new exception y un catch. Ese error y código ejecuta el código de corrección. Nosotros simplificaremos el código de corrección y solamente escribimos un mensaje. En sí, la idea intuitiva es producirse un error en el tratamiento de los ficheros, como ya se mencionaba. En vez de tratar el error, nosotros queremos indicar que nuestro método puede lanzar excepciones en su cabecera. Pondremos lo que se muestra en pantalla. Lectura de fichero secuencial de texto. Da cara a presentar la manipulación de ficheros secuenciales de texto. Presentaremos un problema y su solución, y sobre la solución comentaremos las operaciones que hemos usado. Nuestro problema es contar apariciones de diversas letras. Consistirá en que, dado un fichero, contar el número de veces que aparece en una serie de letras en él. El nombre del fichero, como los caracteres
a considerar son constantes en el programa. Si está en los caracteres a considerar, incrementaremos el contado asociados a este carácter. Como se puede ver, comentamos las líneas más relevantes. En el punto de Private Static, Final y Vocals, declaramos el nombre fichero para las vocales a contar. Después, como cualquiera de las instrucciones que manipulan el fichero puede dar un error, encerramos el código de run en un bloque de try-catch. Después, que sería en el char counter y counter igual a nuevo char counter vocal falso, creamos un contador para los caracteres de string. En este caso son las vocales. El parámetro booleano indica que no queremos ignorar las diferencias entre mayúsculas y minúsculas, y creamos una instancia de FileReader para leer los caracteres del fichero. Luego usamos un read que lee el siguiente carácter en el fichero de entrada. Después, mientras no hemos llegado al final del fichero, hemos de tratar el carácter actual y del siguiente, que es en while, que se almacena en la variable c. Después de haber tratado todo el fichero, lo cerramos usando un método de close con 2 paréntesis. Esto es especialmente importante cuando escribimos para mantener abiertos ficheros que ya no necesitamos cuesta de nuestro recurso al sistema. Y escribimos los contadores, que es prime counter.toString y catch entre paréntesis y exception x. Sobrenombre de archivos, caminos de acceso y demás. Una de las cosas que más complica el código que trabaja sobre archivos no es la manipulación de su contenido, sino la gestión de su nombre. El motivo es que cada sistema operativo usa convenciones diferentes para referirse al nombre de archivo, así que hacer que el código funcione independientemente del sistema es cuando menos tedioso. Otros métodos interesantes de FileReader son intRead, que incluye char, void, int, offset, indent. Lee como máximo en length caracteres del archivo y los coloca en el vector book a partir de la posición offset. El intReader char, book como lo anterior, pero usando 0 como offset y book y length como length. String get gone devuelve el nombre del sistema de codificación usando para convertir a los ceros y los del fichero en caracteres. Estructura de ficheros secuenciales de texto. Los conceptos son similares, tan solo cambia la clase fichero. Ahora es FileWriter y en vez de leer, escribimos. La estrategia en este caso es pedir una cadena al usuario y recorrerla de atrás hacia adelante e ir escribiendo en el fichero los caracteres que vamos encontrando. Al final es cerrar el fichero. Es decir, en el apartado de try, string text igual a readline, enter a text. Para simplificar usamos la misma estructura del bloque try-catch que en este caso de la lectura. Para manipular el fichero usaremos una instancia de FileReader, ya que escribiremos en él. Aquí es donde se escribe un nuevo carácter en el fichero usando un método write int, recordando que siempre que pide un int puede usar un char. Se cierra el fichero y porque si no se hace, pudiera que algunos de los caracteres no se acabaran guardando en el fichero. Otros métodos interesantes de FileWriter son new FileWriter, string name, boolean append. En este caso de que ya existe un archivo de nombre name, si el booleano append es cierto, los nuevos caracteres se añadirán al fichero a partir del final. Si no, se creará el fichero vacío y se empezarán a añadir desde el principio. FileWriter char, book y no y leen caracteres del vector book a partir de la posición off en el archivo. Y FileWriter, como
como el anterior, pero usando 0 como off y buff left como len. En VoidWriter, igual que en el anterior, pero en vez de un vector de caracteres tenemos un string. Buffering, que en sí los buffers te dan un lugar en el que dejar temporalmente las cosas hasta que esté lleno. Si no hubiera buffers sería como comparar si un carrito viene a llevar los productos hasta una caja. Estos nos dan un lugar en donde dejar temporalmente las cosas. El problema de los saltos de línea. Otro de los problemas al manipular ficheros de forma uniforme entre sistemas operativos es que estos utilizan diversos caracteres para indicar el final de una línea. Tal y como indica la documentación de Redline, un fin de línea puede estar indicado por el carácter lineIf, el carácter react return, el carácter react return seguido inmediatamente de línea get. El método newLine escribe el final de la línea usando la convención del sistema operativo de la máquina en el que se está ejecutando. Manipulación de datos a bajo nivel. Nuestro programa se está manipulado por números enteros, números en coma flotante, caracteres string, y en algún momento se ha comentado sobre datos representados internamente, como los bits correspondientes a una determinación de número entero. Conocer esta representación nos será útil tanto a nivel conceptual para entender las diferencias en el fichero y el texto y ficheros binarios, como en la práctica para leer y escribir datos en formato binario. Las utilidades de empaquetamiento. Para cada tipo de dato tendremos dos funciones, una para empaquetar los valores de este tipo y otra para desempaquetar los valores del mismo. Cabe destacar que en esta parte, cuando iniciamos un programa, hacemos uso de algunos de estos valores, de empaquetar y desempaquetar. Los booleanos. En este apartado comentaremos la estrategia de empaquetamiento y desempaquetamiento para cada tipo de datos. Que es el booleano, que en este escribimos el buffer, un 0 o un 1 dependiendo de si el booleano es cierto o falso. Al leer devolvemos la comparación de si hay un 1 en la posición byte. En la comprobación usamos byte 1 para que no haya conversiones de tipo al hacer la conversión, ya que al comparar el byte con int convierte primero el byte a int. Caracteres. También lo hemos usado varias veces a la declaración de programa char, que es la misma estrategia comentada con detalle anteriormente para los enteros, pero teniendo en cuenta que char ocupa 2 bytes. Además de los caracteres, también se hace uso de cadenas string de longitud limitada, que estas, la estrategia es empaquetar, desempaquetar los matchLeg caracteres usando los métodos definidos para los mismos. En eso intentamos desempaquetar matchLeg caracteres, pero si no encontramos un carácter ceros, podemos parar. Otros son los enteros int y enteros largos, los long. Ya los hemos usado, que la disposición de espacio es para una mejor lectura del código. Y además, otro más es la coma flotante con doble precisión, que es el doble, usando operaciones predefinidas que permiten pasar un doble a long, y empaquetamos o desempaquetamos usando ese long. Por el momento, este ha sido todo el tema.
Esperamos si les haya quedado claro el manejo básico de archivos en Java. Este equipo está integrado por Rosa Isela Vences Escobar y Brenda López Tobón. Gracias por su atención.